en la patria celestial, quiero verles a mediodía junto al árbol de la vida. Hacemos cita. Los que aceptaron el llamado del bautismo dijeron sí. Pero esta chica, ahora herida en el hospital, mandó a traer al pastor local y le dijo lo siguiente: dígale por favor al predicador que tenemos una cita y yo voy a estar ahí. Ella no tuvo oportunidad de bautizarse porque murió. Yo les pregunto a ustedes, ¿estará en la patria celestial? Sí, porque ella tomó una decisión como el ladrón en la cruz, que no pudo bautizarse porque no hubo oportunidad. Por eso, cada que hagan un llamado, queridos amigos, ustedes denle el derecho a Dios de actuar en su vida. Vengan al llamado y Dios va a actuar porque va a ver su sinceridad y va a ayudarles a resolver todo aquello que de momento impide que vayan a las aguas bautismales. Y no dilaten mucho su decisión. Es lindo haber visitado, hubiera querido estar un mes con devocionales con la iglesia, visitando más personas, porque hubo personas que no visité, no tuve el tiempo, pero damos gracias a Dios por el trabajo hecho. Damos gracias a Dios por Ruth Escalante, que me acompañó y estuvo diligente porque yo le estuve hablando, recuérdeme tal dirección, y bueno, de repente el GPS me falló y le decía, ¿cómo llego? No, vamos por usted. Por favor, abracen con cariño a esa familia. Ruth Escalante tiene familiares lindos, maravillosos, yo pude estar con ellos. Una de ellas corta el pelo. Dice, ¿ya lo necesita? Sí, lo necesito. Sí, por eso vengo más bonito hoy. Mis hermanos queridos, estableciendo prioridades. Si nosotros establecemos prioridades en nuestra vida, va a resultar en una vida ordenada, en una vida que nos va a conducir a la felicidad. Pero si no tenemos prioridades, nuestra vida va a ser del diario vivir a lo que viene y como viene. Quiero decirles que había un negociante y él decide que la panadería es un buen negocio y decide poner una panadería. Así que renta el local donde él piensa que es el lugar adecuado para vender pan, porque hay muchos mexicanos y a ellos les encanta el pan. También instala letreros de neón extraordinarios que puedan leerse a los lejos. Unas vidrieras preciosas con anuncios como pone el Taco Bell, ¿verdad? Que usted pasa por el Taco Bell y ve aquello que le pusieron en la vidriera y se le antoja. Y bueno, pues él puso ahí de distinto tipo de panes que se antojaban. Y no solo eso, sino en el interior compró las vidrieras necesarias, las vitrinas necesarias, los aparatos necesarios, las mezcladoras necesarias, los hornos que se utilizan. Estaba todo listo. Y entonces esperaba resultados de su negocio. Pero se le olvidó algo muy importante. Buscar lo primero, contratar a los especialistas, a los panaderos, a los profesionales que saben hacer el pan y la materia prima necesaria. O sea, esto era lo primero, antes que establecer lo demás. Yo recuerdo allá en Cuautla, Morelos, mi querido José, había una colonia, la colonia Juárez por allá, y había una persona que tenía un horno y hacía un pan tan exquisito que se le llenaba ahí, y antes de mandar para todos lados ya estaba vendiendo la mitad de la producción. Un pan sabroso, de ese pan artesanal, delicioso. No necesitaba mucha inversión más que su horno, que por cierto era de barro, y su habilidad para hacer el pan. Eso es lo primero. O sea, lo primero es lo primero.
Para todo asunto en la vida hay que establecer prioridades. ¿Qué es lo primero? Este negociante debió primeramente tener quién iba a hacer el pan y, desde luego, la materia prima. En la vida espiritual es lo mismo, y yo les voy a invitar a que me acompañen a orar una vez más y entonces abrir nuestra Biblia. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque a través de tu palabra nos hablas. A través de tu palabra nos enseñas a vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busca de Dios. En toda circunstancia lo primero es Dios. Los estudiantes, para estudiar, vas a entrar a la escuela, busca primero a Dios. Vas a planificar, generalmente nosotros planificamos y luego le decimos a Dios, bendice estos planes. Error. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que te ayude a planificar. Y de esta manera la bendición va a ser abundante. Así que primero es el reino de Dios y su justicia. Y mira, nota, todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú necesites te va a ser añadido si pones a Dios en primer lugar. Humanamente a veces dudamos. A veces nos olvidamos que Dios bendice esfuerzos. Es la manera de Dios. Dios no abrió el río Jordán hasta que las personas pisaron el agua dispuestos a cruzarlo. Yo me acuerdo, ¿ustedes conocen a Junior Marchena? Su abuelito es toda una leyenda urbana. Y yo le pregunté cierta vez, oye, ¿eso es cierto que se dice del señor Marchena, de tu abuelito? Y me dice, bueno, sí, parte es cierto. Dicen que de repente se encontró allá en el río y dice, hermanos, vamos a cruzar por fe y se van a abrir las aguas. Y empezaron a avanzar, el agua a la cintura, y siguieron avanzando. Avancemos por fe, hermanos. Siguieron avanzando y avancemos por fe, hermanos. Y el agua le llegó hasta acá. Avancemos por fe, hermanos. El agua le llegó hasta acá y retrocedamos, hermanos, porque alguien dudó. Yo le preguntaba a él, le digo, ¿es verdad eso? Dice, bueno, así era mi abuelo. A veces hay presunción. Yo viajé sin gasolina desde Jacksonville, 2 horas más adelante. Se me olvidó llevar dinero. Llevaba $1 en la bolsa. Y las tarjetas de crédito, mi esposa no me las deja porque hago con ellas y deshago. Me endeudo. Mi esposa es la que es buena financiera. Fui, veo, no tengo gasolina como para llegar hasta allá. Y después entré a un sector que se pierde el teléfono por donde yo me iba. ¿Qué hago? Imploré a mi Señor. Digo, Señor, yo me voy a quedar aquí, es solitario. Puede haber alguna circunstancia no deseada. Señor, ¿qué hago? Y pues ya estaba yo en camino y casi a la mitad y ya la aguja pegando a la reserva. Me faltaba todavía como 3/4 de hora para llegar y ya la aguja estaba abajo del rojo hasta abajo, pegando hasta abajo. Digo, voy a quedar aquí en cualquier momento, por lo menos, Señor, que el teléfono funcione. ¿Sí? Llegué a casa. Y al otro día fui, le robé a la máquina de cortar grama y fui y le eché gasolina y bueno, pude ir a la gasolinera. Otro día me pasó lo mismo, Señor, y ahí dije,
traigo dinero y hay gasolineras. Si yo le digo al Señor, llévame, eso ya es presunción, porque hay gasolineras y hay dinero. Señor, bendice esfuerzos, pero tenemos que ponerlo en primer lugar. Pero aquí hay un problema. 2.500 millones de cristianos profesos en el mundo entero que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y yo sé que ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El problema es, ¿le has aceptado como el Señor de tu vida? O sea, si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, gloria a Él. Eso me da el derecho al cielo. Pero le hemos aceptado como el Señor de nuestra vida, porque eso nos hace idóneos para el cielo. Viajaba yo de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. Era yo joven. Y el jefe mío iba a mi lado, manejando su coche. Pero él había recibido profundas heridas en las manos en una convención que tuvimos en Acapulco, Guerrero. Al trasponer la puerta del hotel, el viento soltó la puerta y se impactó en su cabeza, que era tan dura que se quebró el cristal y cayeron parte del cristal en sus manos. Le insistía, déjame manejar, para que no sufras, que no te lastimes. Está bien, déjame manejar. Llegamos a Jaltipan, déjame manejar. Llegamos a Cayucan, déjame manejar. Está bien, conduce. Y bueno, ahí va el joven conduciendo, con destreza según yo. La carretera tenía esos pequeños hermosos hoyos que adornan algunas carreteras en México, le llamamos baches. Iba manejando cuando de repente vi que un vehículo invadió mi carril, evitando algún bache. Por la inexperiencia yo di el volantazo y me salí del camino, caí en un bache y el automóvil ya no salió derecho, salió de costado. Me fui contra el pequeño cerro aquel y lo subí rodando y lo bajé rodando. Se había vuelto una caja el vehículo, incendiado. Un compañero que iba atrás salió despedido, no le pasó nada, gracias a Dios. Al jefe mío tampoco le pasó nada. Yo con la cabeza rompí la palanca de velocidades y quedé atrapado con las piernas aplastadas contra el pecho. El auto incendiándose. Llegó de repente un autobús que traía extintor y apagó el auto y lograron sacarme. 6 meses encamado, la columna rota. Gracias a Dios, porque ahí conocí el Evangelio. 3 cosas pasaron ahí. 1, yo no conocía el vehículo. Mi amigo y jefe sí conocía el vehículo. 2, yo no conocía el camino. Mi amigo y jefe sí conocía el camino. Y 3, yo no tenía la experiencia necesaria conduciendo. Mi amigo y jefe sí tenía la experiencia conduciendo. Eso me enseñó una gran lección. En la vida espiritual el Señor te dice, déjame guiar tu vida. Déjame conducir tu vida. Y tú le permites conducir tu vida porque le has aceptado. Pero cuántas y tantas veces nosotros le quitamos el timón de nuestra vida de las manos a Jesús. Son muchas, porque lo hemos aceptado como Salvador, pero probablemente no como el Señor de nuestras vidas. Y eso es importante. Déjame ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Ahí el apóstol Pablo te revela
la experiencia cristiana en pocos versículos. El versículo 8 te dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el Señor te concede la salvación y no necesitas sino aceptarla, no te va a forzar. Si tú aceptas la salvación del Señor, eso te da el derecho al cielo. Y es maravilloso. Cuando hacen pacto con el Señor, no necesité hacer nada, porque todo el Señor ya lo hizo por mí. Mis pecados, mis culpas quedan perdonadas. Y yo tengo el derecho de clamar al Señor y decirle, ayúdame o perdóname. Y el Señor en el cielo, ante el Padre Celestial, dice, yo morí por él, yo morí por ella. ¡Qué maravilloso! Créelo, es verdad. El Señor intercede por nosotros. Ahora, yo quiero continuar aquí, el versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, para que caminásemos en ellas. Querido, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador y haces pacto con Él, a través del sagrado rito del bautismo, eso le llamamos en teología justicia imputada. Algo que tú no mereces, pero Dios te lo concede porque te ama. Pero, si vas a seguir viviendo, entonces tienes que caminar en el sendero que el Señor te traza. A eso se le llama justicia impartida. La primera te concede el derecho al cielo. La segunda te concede la idoneidad para el cielo. Estaba el partido Chivas América, que el Chivas iba ganando. Bromeo mucho a mi hermano, ¿no? Ay, yo quiero sentarme con él a ver un partido, ¿sí? Y ya no soy muy afecto a verlos, me gustó jugarlos, pero me lastimé y ya no jugué. Pero nota, estaban en el estadio y va y compra aquella persona su boleto para el estadio y se lo venden. Eso le da el derecho a entrar al estadio. Pero como pasa en muchos casos, mi querido Pedro, llevan por acá la botella de mezcal o tequila, ¿no es cierto? Y empieza. Así que cuando llega para entrar, que ya abrieron las puertas para el acceso, resulta que ya está borracho. Y empieza a discutir por ahí porque se le pegó a alguien del equipo contrario. Y casi se dan de golpes en la entrada y el policía los ve. Y él entonces va a entrar y le dice al policía, señor, me hace favor, se retira. Sí, pero yo tengo el derecho de entrar porque aquí está mi boleto. Sí, señor, usted tiene el derecho de entrar, pero usted no es idóneo para estar adentro. Retírese o lo llevo a la cárcel. Eso nos enseña algo. Jesucristo, ya lo aceptaste como Salvador, te da tu derecho al cielo. Pero ¿lo has aceptado como el Señor de tu vida? ¿Estás caminando en el camino que Él te trazó? Recuerda lo que dijimos la semana pasada. El Señor obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el libro de los Romanos dice que cuando tú pides no sabes cómo pedir, pero el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede por ti. Y entonces Jesús en la patria celestial dice, yo morí por él, yo morí por ella, concédelo. Querido hermano,
Hay fricciones entre nosotros porque no estamos caminando en el sendero que Dios nos está trazando. Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no como el Señor de nuestras vidas. Me decía una hermana, yo soy así y nadie me va a cambiar. Y yo te pregunto, ¿no glorificamos a Dios cambiando nuestra forma de ser? Como hijos de Dios le representamos. Como hijos de Dios, su imagen debe estar en nosotros. Y luego el principal obstáculo que se tiene en evangelismo, y eso lo he descubierto a través de todo el tiempo que he caminado por las ciudades, en las iglesias, somos nosotros mismos. ¿Por qué querría venir alguien aquí cuando ve conflictos entre nosotros? Muchos son lindos, son maravillosos y aman a los amigos, a las visitas que llegan. Pero mi querido hermano, los conflictos que podamos tener entre nosotros reflejan si hemos aceptado o no como Señor a Jesús. En Yautepec Yautepec, Morelos, ¿conociste Yautepec? Cierta vez me narran una experiencia. En el mercado se pelearon dos personas y llegaron discutiendo a la plaza. Curiosamente, una era miembro de nuestra iglesia y le grita a la otra, ¿y eso que vas a la iglesia? Me dolió la respuesta que dicen que dio. Mi iglesia está allá, aquí tú y yo somos iguales. ¿Cómo le va a hablar de Cristo Jesús a esa persona? ¿Se dan cuenta? Por eso pidamos cada día ayuda al Señor. Yo cada día, cada que yo doblo mis rodillas, yo le digo, Señor, hazme bendición, por favor, que yo tengo un carácter medio disparejo, pero lo pongo ahí, Señor, hazme bendición, no permitas que yo reaccione, más cuando voy manejando, ¿verdad? Que se me mete alguien allá por delante. No, Señor, ayúdame. Les voy a contar algo que yo estoy investigando si esto es verdad. Pero me encantó sobremanera y lo he encontrado muchas veces. ¿Ustedes conocen la transformación del águila? Le va a gustar a Pedro. Le va a gustar. Vamos a ver Isaías 40:31. Isaías 40:31. Miren, dice ahí, Isaías 40:31. Un versículo lindo, un versículo maravilloso. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que le han dado el timón de su vida, los que dejan que el Señor conduzca sus vidas. El Señor tiene planes maravillosos para ti, pero a veces los obstaculizamos. Planes extraordinarios tiene el Señor. Se dice de cierta especie de águila que a la mitad de su vida ya tiene la carnosidad en sus garras, de tal manera que no agarra con facilidad a sus presas. Se dice de ellas que su pico ya por la edad se le encorva hacia el pecho, no tiene facilidad para comer. Y entonces ocurre una transformación. Se va generalmente al lugar donde nació, los riscos extraordinarios, las piedras extraordinarias, y pasa golpeando el pico hasta que con dolor desprende el pico. Un pico nuevo sale y tiene las plumas pesadas, aceitosas, y empieza a desprender plumas nuevas salen. Y con dolor arranca la carnosidad de sus garras y salen nuevas
garras, nueva fuerza en sus garras, y entonces emprende el vuelo nuevamente y vive el resto de su vida. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que si nosotros no estamos caminando en sus caminos, seamos transformados. Él quiere que tú pongas las deficiencias de carácter a sus pies y que cada día le ruegues que Él obre en ti y no tú. De esta manera nosotros podemos estarle entregando el timón de nuestras vidas al Señor Jesús. A veces hay pequeñas fricciones y saltamos y agredimos. ¿Por qué me lo va a hacer a mí? ¿Por qué me lo va a hacer a mí? Y voy a leer un versículo ya para terminar, porque sé que tienen hambre. ¿Sí? Bueno, ese es el justificante, yo también tengo hambre. ¿Sí? Vamos a leer un versículo que está en Primera a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, ahí nos habla de los pleitos que se traían los hermanos de Corinto, pero me impresiona ese versículo 7. Primera Corintios 6, 7. En cuestión de discusión, de pleito, que sí, que no, que tú estás de acuerdo, que yo no, miren lo que dice aquí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? El verdadero cristiano a veces tiene que soportar, pero con alegría. Ay, el hermanito se enojó conmigo. Voy a orar por él y por mí. Y van a ver que la cosa se hace diferente, no lastima tanto. Y a veces son minucias. Mis hermanos, Dios les ama. Les ama profundamente, tanto que prefirió morir por ustedes que vivir sin ustedes. Y resucitó para vivir la vida eterna con ustedes. Por eso espera que no lo defrauden. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener un último canto. La persona que dirige ya sabe cuál es. Nos ponemos en pie. Salvador.
Hermanos queridos, ¿cuántos de los que están aquí, pónganse de pie los que aceptan al Señor Jesús como su Señor? Ya están de pie. Ahora levanten su mano los que lo aceptan. Y díganselo, Él está viendo, Él lo está viendo. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador, pero también como el Señor de mi vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, he aquí tu pueblo. Necesitamos de ti, más en estos tiempos, Señor. Tú sabes lo que es vivir la vida cristiana en estos tiempos que nos apremian, nos apuran, que a veces ponemos nuestras prioridades de cabeza, pero te suplicamos que nos ayudes. Te damos la autoridad para que nos instruyas, nos guíes y que podamos estar contigo en la patria celestial. Mi Señor y mi Dios, bendice esta iglesia, bendícela en verdad como la has estado bendiciendo. Permite que todos seamos una luz que atraiga a las personas, a los amigos, y que puedan sentirse en comunión contigo, con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les invito que después de comer vayan a invitar a sus amigos para que estén aquí a las 6 de la tarde. Antes de salir les quiero decir que le damos las gracias a nuestro hermano Jiménez por esta semana haber estado con nosotros. Hermano Jiménez, fue una bendición haberlo tenido en nuestros hogares. Que Dios le siga bendiciendo su ministerio, y fuimos bendecidos también porque usted compartió su palabra y su tiempo con nosotros. Dios le siga cuidando, y hermanos, mantengan en sus oraciones a nuestro hermano Diego Jiménez, que siga trabajando para la honra y gloria de nuestro Dios. También quiero decirles, tal vez algunos de ustedes no saben, que el hermano de nuestra hermana Ruth Escalante murió. Don Saúl falleció anoche. Entonces, para los que no saben, manténganlo en sus oraciones. Él tenía 25 años de edad, murió en El Salvador. Su mamá María está aquí, su hermana Karen está también aquí. Ellos sí pensaban estar con nosotros hoy a las 11, estábamos queriendo hacer un servicio especial para ellos. Se canceló dado que ellos llamaron que no podían estar con nosotros. Mantengan sus oraciones. La hermana Ruth es la directora de la misionera. Ella quería darle las gracias a nuestro hermano Jiménez. No lo pudo estar por la pérdida, pero que ustedes, hermanos, lo mantengan en sus oraciones. El dolor de ella, que sea nuestro dolor también. Anoche los que pudimos estar con la familia gran parte de la noche, pero si hoy en el día abren un espacio para acompañar a esa familia, que Dios les bendiga, hermanos.